muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor poder estar aquí, un privilegio poder estar aquí para dirigirme ante ustedes y pues comentarles algunas cosas muy rápidas, muy generales de lo que he venido trabajando y pues de lo que se conoce más o menos en general desde la neurociencia, un poquito relacionada con los fenómenos del miedo, de la ansiedad y de otras cosas. Eh, en términos generales, una de las cosas más interesantes de la ciencia es que nos permite tener un conocimiento muchísimo más fidedigno, más certero, más válido de los diferentes fenómenos y procesos. Eso tiene un inconveniente y es que nos aleja un poco del lenguaje normal y de las cosas más como cotidianas. Por esto, cuando hablamos de miedo o de ansiedad desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que tener en consideración que faltan algunas cosas, algunas brechas, podríamos decir, para llenar entre el lenguaje normal y lo que es el estudio ya directamente en ciencia. Una de las cosas es la cantidad de términos. Cuando uno trabaja en ciencia, una de las primeras cosas que se debe hacer es decir exactamente qué es lo que se va a trabajar con su nombre, tratar de definir, tratar de saber exactamente qué es para poder tener una aproximación lo más real posible. Ustedes saben que nombres existen millones, uno puede hablar de ansiedad, miedo, fobia, uno puede hablar de una cantidad de cosas, temores, pánicos, inquietudes, desasosiego. Hay muchísimos términos, nuestro lenguaje está absolutamente lleno de términos para poder referirnos a ciertas variaciones sobre un tema que pues en realidad ha venido siempre siendo como un marcador de la humanidad. Nosotros tenemos que el miedo es una característica que filogenéticamente tiene una función muy, muy importante y es permitir que nosotros nos podamos adaptar como especie. En la humanidad siempre ha habido una especie de interés acerca de cuál es la razón del miedo. En el miedo uno puede estudiar, por ejemplo, el miedo, cómo se dan los niños, cómo se dan los terrores nocturnos, las pesadillas, por ejemplo, que es un capítulo enorme del miedo que a veces es un poco, digamos, poco estudiado. Otro tipo de miedos que se dan durante la vida normal, durante la vida del día a día, pero en general la humanidad siempre ha querido saber si este miedo en realidad corresponde a una cosa que esté más allá o una cosa que sea realmente una fabricación de uno mismo. Poco a poco el estudio que nos ha permitido pues avanzar en nuestro conocimiento nos ha empezado a dar evidencias que realmente el miedo es una cosa fabricada, una cosa creada directamente por nuestro cerebro. Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de estudiarlo, y es otra de las cosas muy importantes que nos permite hacer la ciencia, y es ver los métodos diferentes de estudio. Uno puede entonces estudiar el miedo desde muchísimas perspectivas, muchísimas ópticas, muchísimos métodos, muchísimas metodologías diferentes, algunas de ellas incluyendo específicamente humanos, cosas como el autorreporte, por ejemplo, que sería como más o menos la manera en que una persona puede definirnos, describirnos su situación. Uno puede también estudiarlo en situaciones un poco más impersonales, uno puede estudiarlo, por ejemplo, en otro tipo de modelos diferentes, pero en fin, lo que uno puede empezar a ver es que hay muchísimas clases distintas de miedo, muchísimas categorías diferentes de miedo, muchísimas cosas que pueden ser adscritas como el fenómeno. Entonces, rápidamente nosotros podemos decir, hay muchos tipos de miedos, por ejemplo, hay unos miedos que son instintivos, hay una serie de miedos que son innatos. Algunos de esos miedos innatos, cuando decimos innato o instintivo, queremos decir algunas cosas, algunos eventos, algunas, digamos, estímulos que están en el medio externo que necesariamente deben ocasionar algún tipo de reacción. La reacción de miedo, como les decía, pues es una cosa evolutivamente muy estable y, por ejemplo, algunos animales nos suscitan una serie de miedos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, si sale en la pantalla, un animal al cual casi todo el mundo le tiene miedo. Eso podríamos decir que es una especie de miedo instintivo. Hay personas que le tienen más miedo, hay personas que no le tienen miedo. Algunas personas ven una araña y entonces dicen que sienten fobia frente a la araña. Pero realmente, ¿qué es una fobia? ¿Cómo clasificamos una fobia? ¿No será simplemente que es una especie de estímulo que como que no es muy atractivo? Algunas tribus indígenas, por ejemplo, eso no es un factor de miedo, eso es comida. Es decir, que tiene una connotación absolutamente diferente. De acuerdo con eso, uno puede aproximarse un poco más culturalmente a ver qué cosas suscitan miedo, qué cosas no. Cuando hablamos de los miedos instintivos, serían cosas como esto, por ejemplo, como las serpientes, que sería otro, digamos, de los grandes capítulos de cosas que nos dan miedo a nosotros. Rápidamente dicho, nosotros venimos de una evolución de una rama primate en la cual el contacto con algunos predadores era bastante peligroso y algunas de las cosas que nos estaban acechando generalmente eran cosas como serpientes, por ejemplo, bueno,
De esa perspectiva, tenerle miedo a una serpiente en realidad no es una fobia. La gente que dice le tengo fobia a las serpientes, afortunadamente la tiene porque es una buena forma para mantenerse y para mantener la especie. Entonces, no necesariamente es una fobia, eso sería un miedo instintivo, que es como una cosa un poco más natural. Pero la cosa se empieza a complejizar cuando tenemos algunos miedos que ya son más bien de tipo adquirido. Y dentro de los miedos adquiridos, por ejemplo, yo no sé si todo el mundo lo conoce, a algunas personas les suscita mucho miedo. En realidad todos sabemos que no existe, todos sabemos que es un producto hecho para una película. Él no debería suscitar miedo, pero hemos aprendido a asociarlo con cosas igual que este. Entonces, tenemos una cantidad de cosas que nos podrían eventualmente venir a asociar, a darnos temor, a darnos miedo. Algunas personas podrían eventualmente sentir pánico frente a este tipo de cosas, y esos serían otros miedos un poquito diferentes, que son los aprendidos, son los temores más aprendidos. ¿Cuál es la diferencia básica en todo esto entonces? Nosotros tenemos una serie de estímulos que están fuera de nosotros que nos evocan respuestas emocionales. Las emociones son básicamente estados subjetivos que nos modifican un poco, por lo menos, la forma en que pensamos, la forma en que actuamos, y una respuesta muy interesante que es nuestra respuesta que podríamos llamar como más, llamémosla natural, que sea una respuesta muy de sistema autónomo, quiere decir el corazón, quiere decir se nos aumenta la presión arterial, quiere decir se nos aumenta el ritmo cardíaco, la cantidad de respiración, la oxigenación en la sangre, muchas respuestas que vienen a ser como una reacción automática instintiva de adaptación frente a eso. Siempre que nosotros tenemos cualquier estímulo externo que nos suscita alguna emoción, tenemos esas tres formas de respuesta. Por un lado, las respuestas que son más cognitivas, digamos, del pensamiento, lo que nosotros vamos a pensar frente a eso. Una segunda que sería la reacción que tenemos, si por ejemplo vemos un animal y saltamos, o cualquier tipo de respuesta que tengamos, y luego una reacción de este tipo que decíamos más como fisiológica, en el sentido más notoria de sistema autónomo. Cualquier cosa que sea una emoción, cualquier cosa que sea una emoción realmente nos haría que tengamos esa serie de respuestas. Emociones, el miedo es una, pero existen muchas otras. Existen, por ejemplo, cosas como el asco, como la ira, como por ejemplo la alegría, en fin, la felicidad, todo ese tipo de cosas que no necesariamente hacen que nosotros nos apartemos, sino que a veces nos impulsan a llevar una acción. Todo eso se llaman emociones. Dentro de esas emociones, entonces, también tenemos algunas que son instintivas, que son muy adaptativas, otras que son aprendidas, y definitivamente lo que tenemos es que somos muy ricos, tenemos una variedad enorme en otras emociones también. En el caso específico del miedo, una de las cosas más conocidas es la ansiedad. A veces la gente mezcla, dice tengo miedo, en realidad lo que tiene es ansiedad, o a veces no sabe muy bien si es miedo o es ansiedad. Hay personas que llegan a tener un estado muy crítico que se llama el pánico, los ataques de pánico, por ejemplo. Hay gente que además tiene unos miedos muy específicos a una sola cosa o a unas cosas muy extrañas, eso se llaman las fobias. Entonces nosotros tenemos que de todas esas que he descrito siempre hay un componente de pensamiento, un componente de acción y un componente un poco más del sistema autónomo. Hay personas que tienen miedo a ciertos estímulos que no deberían. Ahí es donde empieza a crecer aquel fenómeno que llamamos fobias. Por ejemplo, pocas personas deberían tener miedo a esa imagen que está ahí, a ver si nos sale en pantalla. Hay gente que le tiene miedo a ese tipo de cosas. No debería, no es una cosa que sea adaptativa, y en ese momento entendemos entonces que a veces el miedo se sale de control. Hay veces en que el miedo realmente no cumple su objetivo y entonces estamos teniendo otra serie de respuestas que no deberían estar. En esos casos ya entramos en lo que comúnmente llamamos las patologías. Algunas de esas patologías son muchísimo más incapacitantes inclusive que otras, algunas son un poco más compartidas a pesar de que son no muy, digamos, adaptativas, volviendo al término, por ejemplo, tenerle miedo a los payasos, y ustedes no saben la cantidad de personas que realmente tienen fobia a los payasos. Es una condición psiquiátrica bastante conocida, bastante estudiada. Es una fobia, es un ejemplo de una fobia específica. Hay gente que le tiene fobias, pero vamos a definir entonces qué es una fobia para que ustedes entiendan el concepto. Si yo les preguntara a ustedes quiénes de ustedes tienen fobia, muchas personas levantarían la mano, pero si después de la explicación vuelvo a preguntarlo, tal vez menos. Entonces, la característica de una fobia es un temor desmesurado, que cuando la persona inclusive piensa en ese objeto fóbico, ya empieza a presentar todas las reacciones que decíamos, empieza a temblar, empieza a sonrojarse, empieza el corazón a subir, si la frecuencia respiratoria cambia, todo, solamente con pensarlo.
Ni qué decir cuando la persona tiene ya encuentro directo o tiene contacto directo. La persona realmente puede sentir una sensación inminente de muerte, siente que se va a morir, ve el payaso y siente que se va a morir, no entiende por qué. Hay gente que le tiene miedo a algunos objetos que en realidad tampoco, como por ejemplo los patos. Hay gente que le tiene miedo inclusive a las plumas. Una pluma es un objeto que es absolutamente, digamos, inofensivo, pero hay gente que tiene ese tipo de cosas y es lo mismo. Piensa en la pluma y empieza a tener toda su reacción del sistema nervioso simpático y demás. ¿Por qué pasa eso? Muchas explicaciones. Nuestra cultura nos ha llevado a, entre otras cosas, tener una especie de miedo al miedo. Tal vez ustedes han escuchado que hay personas que dicen que no se debería tener miedo ni siquiera del miedo, o que el único miedo que uno debería tener es el miedo al miedo. Es en realidad lo que define una fobia o un ataque de pánico. Una persona que un día tiene un ataque de miedo, no sabe por qué, no encuentra la razón, espontáneamente siente miedo, sabe que tiene que salir corriendo porque en cualquier momento algo le va a pasar, no sabe qué, y después empieza a generar un estado de ansiedad en el cual le da miedo que le vuelva a pasar eso. Ese tipo de situación es pues, bastante deshabilitante para la persona y tendríamos la génesis específica de lo que sería un ataque de pánico. Ahora, un poquito diferente es la persona que tiene miedos muy específicos, muy selectivos a una sola cosa, sabe exactamente qué es y solamente lo presenta en el momento. Entonces tenemos muchísimas formas de analizarlo y desde la neurociencia pues nosotros podemos verlo desde muchas perspectivas. En neurociencia, por ejemplo, uno puede estudiar toda la parte de los circuitos cerebrales que crean el miedo, básicamente lo que es la anatomía. Entonces nosotros podemos ver cuáles son las regiones del cerebro que tienen más, digamos, funcionalidad en tal o cual aspecto del miedo. Hay algunas regiones cerebrales que son particularmente importantes en la génesis de ese miedo. Cuando uno lo aterriza un poquito más al lenguaje científico, en realidad hablamos de estímulos que suscitan miedo, se llaman estímulos que son aversivos, cualquier cosa que nos haga estar en un estado que no nos guste. Y hay una región del cerebro que se llama la amígdala, el cuerpo amigdalino, es una región que se encarga de, si ustedes quieren, evaluar todos los estímulos sensoriales que llegan y tratar de definir si ante esos estímulos debemos o no debemos disparar todas nuestras reacciones de miedo. La amígdala está relacionada con otra serie de estructuras dentro del cerebro, unas que permiten, por ejemplo, toda la parte que decía en la respuesta cognitiva hacia el pensamiento, otras van directamente a los controles del sistema cardíaco, del sistema entérico inclusive, del sistema pulmonar, llevándonos la otra parte. Es decir, que la amígdala está como en un lugar muy central, pero generalmente comparte el miedo, el mismo circuito de todas las demás emociones, que es básicamente un pedazo de lo que tenemos ahí en ese cerebro. Para no entrar en nombres ni detallar, hay una parte del cerebro que está más o menos en azul, que en general se conoce con el nombre o con el término de sistema límbico. Sistema límbico porque tiene una forma como de anillo, ustedes más o menos lo ven ahí, y algunas de esas estructuras son importantes para tal o cual aspecto del miedo. Una de las características muy interesantes de nosotros, los primates, es que a partir de toda nuestra evolución hemos podido tener un poco más de control desde el pensamiento, básicamente lo que en el cerebro que vendría la corteza cerebral de ese sistema. Entonces, por ejemplo, la parte más extrema, eso sería un cerebro de una persona que esté mirando hacia aquella pared, la parte más extrema que ustedes ven allá en color beige, es lo que se llama el lóbulo frontal. Ahí hay una serie de células que son capaces de controlar toda esa actividad espontánea emocional. A veces ese sistema no falla, ese sistema falla, ese sistema hace que no funcione bien y no podemos controlar las respuestas emocionales. ¿Por qué pasa eso? Por muchísimas razones. Y una, y ahí traemos otro personaje de esta historia, es el estrés. Miremos un poquito rápidamente cómo es el estrés y cómo el estrés colabora con todo esto. Cuando una persona tiene estrés, igual que cuando decíamos fobia, todo el mundo dice, sí, yo tengo estrés. El estrés es una reacción que, primero que todo, es absolutamente necesaria para que nosotros nos mantengamos con vida. Lo malo es cuando el estrés se vuelve una condición ante la cual no podemos reaccionar, es decir, no tenemos una defensa, no sabemos qué hacer para nosotros poder combatir el estrés. Una situación en la que nosotros estamos encerrados y no podemos tener una respuesta que nos permita salir de la situación, es una situación que nos va creando un estrés que llamamos estrés crónico. A medida que va pasando el tiempo, el estrés crónico va haciendo mella en el organismo. Una de las características del estrés es que se produce una serie de hormonas, esas hormonas son llevadas por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo y lo van debilitando. Debilitan, por ejemplo, al sistema inmune, que es el encargado de reconocer enfermedades, por eso personas sometidas a mucho estrés empiezan a debilitarse, a enfermarse, a presentar pues muchísimos episodios. Inclusive, una de las cosas que puede llegar a presentar es cáncer. Hay una relación muy clara entre el estrés prolongado, por ejemplo, la falta de control y este fenómeno que es el cáncer.
Además de eso, esas hormonas que son liberadas en los momentos de mucho estrés crónico llegan al cerebro, llegan a un pedazo de esta parte que estaban viendo ustedes, de este anillo azul que teníamos, que se llama el hipocampo, y mata las células que están ahí. El hipocampo es un lugar muy importante del cerebro para varias cosas. Una de ellas es la memoria, otra cosa es permitir decirle a esa región anterior que decíamos que nos controle el estrés. Si el hipocampo, que es el encargado de decir a esa región que nos controla el estrés, se falla, entonces no tenemos la posibilidad de autocontrolar y se crea una especie de bola de nieve en la cual la persona, cuanto más estrés, menos control, entonces más estrés y sigue. De tal forma que estrés visto desde esa perspectiva es muy diferente de la sola ansiedad. La ansiedad es como un estado de aprehensión que uno tiene, como una especie de miedo generalizado, tal vez por alguna razón, tal vez sin ninguna razón, pero cuando es muy constante y tiene una respuesta muy clara, lo llamamos estrés. Ustedes ven que se van pisando mucho los términos. El pánico, el estrés, las fobias, todo viene más o menos en un background común. Por eso desde la anatomía podemos estudiar cuáles son las diferentes áreas del cerebro que podrían colaborar de una u otra forma. Si tenemos el sistema para generar el estrés, tenemos el sistema para controlarlo, la pregunta sería ¿cómo podemos hacer para controlarlo? Y cómo podemos estudiar un poco más cuáles son las relaciones entre esas estructuras. Para no extendernos mucho, una gran parte de lo que se sabe en neurociencia tiene que ver con la parte de la bioquímica, o sea, las conexiones químicas que hay entre unas regiones y otras. Se habla mucho de lo que son circuitos, muchísimos circuitos ya están detallados, entonces ya se sabe tal área del cerebro se conecta con tal y eso sirve para tal parte del comportamiento y así. De tal forma que es bastante factible que nosotros podamos ver algunas áreas que son más importantes que otras y conocer su conectividad química. Unas de las áreas que son particularmente, digamos, relevantes en el caso específico del pánico y del miedo como una respuesta muy aguda es esto. Esto tal vez no se entiende muy bien, eso es un dibujo esquemático de un pedazo del cerebro, es un pedazo que tiene un nombre inclusive interesante, se llama substancia gris periacueductal. Es una parte del cerebro que queda más o menos un poquito bajando hacia la nuca, pero lo que nos importa es que en esa región hay células que cuando son estimuladas, por ejemplo, eléctricamente o químicamente, la persona o el animal empieza a presentar un ataque de pánico. El ataque de pánico se mantiene hasta el momento en que retiremos la estimulación. Generalmente algunas sustancias lo estimulan mejor que otras y de acuerdo con eso sabemos que eso tiene una gran cantidad de relaciones con una sustancia que tal vez ustedes conocen que se llama la serotonina, también está implicada otra que se llama el glutamato, o sea hay una cantidad de neurotransmisores de aquellas sustancias de comunicación entre diferentes grupos de células que estarían implicadas. Es importante esto porque cuando uno estudia el miedo en otras especies, uno siempre tiene el miedo realmente de saber si lo que obtenga en una especie puede generalizarlo o no a nuestra especie. Afortunadamente, pues para la neurociencia y para todas las demás disciplinas, hasta el momento sí ha pasado. Entonces, lo que se estudia en un ratón se puede estudiar en una rata, en un gato, en un humano, en cualquier otro primate y todos funcionamos prácticamente igual. No tenemos una gran diferencia unos con otros. Algo así como que el motif central fue igual. Las diferencias es que tal vez si ustedes le estimulan esa región que veíamos a una rata, ella no pueda tener una respuesta cognoscitiva tal como la tendríamos nosotros de una sensación inminente de muerte. Eso no lo podemos saber. Sabemos sí que en ese momento salta, brinca, trata de buscar una salida y hace una serie de comportamientos, de tal forma que tenemos una posibilidad de estudiar parte de lo que nos sucede a nosotros en ese fenómeno en cualquier otro modelo animal. En general, lo que más se utiliza en ciencia es utilizar ratas y nosotros tenemos muchísimos tipos de aproximaciones. Algunas son de solamente el comportamiento. Él está ahí no para que a ustedes les dé miedo, sino pues como una especie de invitación de que ahí es donde más podemos estudiar, donde más hemos sabido de nosotros mismos, es en las ratas de laboratorio. En ellas, por ejemplo, uno puede hacer cosas tales como estudiarles no solamente el cerebro, estudiarles el comportamiento, es decir, cómo es que ellas reaccionan frente a tal o cual efecto. Un trabajo muy interesante que se hizo una vez y que nos permitió entender cómo el miedo se relaciona con la agresión, que es una de las principales salidas del miedo, es lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes tienen un hall largo, allá en la punta del hall hay una rata y está, por ejemplo, comiendo. Ustedes empiezan a aproximarse, es un hall que tiene paredes, de tal forma que la rata queda como en el fondo y no se puede mover mucho más allá. Ustedes comienzan a avanzar hacia ella. A medida que uno va avanzando, la rata deja de hacer lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, igual que les pasaría a ustedes cuando hay una situación novedosa, quedan un poquito quietos, evalúan la situación, ven que es algo que está aproximándose, pero no le hacen mucha atención y vuelven. O sea que para un poquito el comportamiento, pero sigue. Si ustedes continúan aproximándose y llegan a una distancia más o menos
corta frente al animal, entonces él se queda parado y ya hace una serie de respuestas un poquito más de lo que podríamos llamar miedo o el comienzo de la ansiedad. Las ratas no tienen muchísima movilidad de los ojos en las cuencas, entonces ella en realidad lo que hace es que los protruye un poquito, los saca un poquito como para que se vea, pueda ver mejor, ya no se puede mover muy bien. Entonces hace eso, se llama exoftálmos. Además de eso queda mucho más quieta y solamente mueve lo necesario para respirar. Eso es lo mismo que les pasa a ustedes cuando están en una situación en que se asustan mucho, se llama congelamiento. Imagino que a muchos les habrá pasado que se asustaron, tuvieron algún susto y quedaron prácticamente paralizados. Esa rata está paralizada porque yo, que soy un predador, me estoy aproximando. Si me quedo quieto, un poco después ella continúa su comportamiento común y corriente. Cuando yo me aproximo más todavía, entonces ella ya siente que estoy invadiendo su espacio y empieza a presentar respuestas de fuga, es decir, empieza a tener miedo real. Ya no sería solamente la posibilidad de que un predador venga, sino la presencia real de un predador en su espacio. Entonces empieza a saltar, trata de escapar, trata de hacer toda una reacción normal de fuga, es como se llama. Si yo insisto y me aproximo más, ella me muerde. Esa es una reacción defensiva que tiene ella, que es una especie de agresión, se llama agresión de defensa, pero no es una agresión en el sentido estricto, no es realmente agresividad, no es una respuesta ni siquiera parecida con la agresión predatoria, que es de otro tipo, sino que es simplemente una respuesta. O sea que hay una especie de continuo entre el momento en que yo empiezo a generarle ansiedad y el momento en que ella me da una respuesta ya franca de ataque. Uno puede en ese modelo tan sencillo empezar a estudiar otras cosas, por ejemplo, efectos de algunas drogas. Muchísimas drogas pueden modular la ansiedad y todo lo que sabemos actualmente de drogas que permiten retirar la ansiedad, que es lo que llamamos los ansiolíticos, por ejemplo, se ha sabido a través de ese estudio en modelos animales. No solamente este que les relato, sino otros muchos estudios. En el caso específico de la ansiedad, por ejemplo, los ansiolíticos, o sea, todas esas drogas que son capaces de retirar la ansiedad, se han probado en muchísimas situaciones experimentales. Una de ellas es lo que se llama el laberinto en cruz. Es una situación en que la rata nos muestra si tiene ansiedad o no. El campo abierto es otra de esas. Las respuestas, por ejemplo, de aproximarse a la comida cuando es castigado. O sea, hay muchísimos modelos que nos permiten, en ese modelo de la rata, entender exactamente cómo es la génesis de esa ansiedad, miedo y demás. O sea que uno puede estudiar la anatomía y la bioquímica en esos modelos. Obviamente el interés siempre en ciencia es poder tener algún conocimiento extrapolable a humanos, ya sea farmacológico, por ejemplo, diseño de nuevos fármacos para el control de esos episodios en humanos, o comportamental. A partir de eso entonces uno puede mirar más o menos algunas cosas, por ejemplo, en el estudio de los miedos, hay una serie de terapéuticas, hay una serie de aproximaciones que es como la forma en que uno realmente puede tratar de entender cómo retirar ese miedo, esa ansiedad en una persona. Hay una forma pues básica que digamos que no es la que se estudia directamente desde esta perspectiva que yo trabajo, que es un poco más la farmacológica, un poco más la neuropsiquiátrica, es decir, aplicar algunas drogas, aplicar algunos fármacos y esperar que esos fármacos tengan un efecto específico, y ahí tenemos los ansiolíticos, en casos ya realmente de patología muy evidente tenemos los panicolíticos y otra serie de cosas. Pero comportamentalmente es factible que cuando se trata de un miedo aprendido sea posible bajarlo, es digamos factible retirar un poco esa respuesta de miedo y hacer que la persona de alguna forma reaprenda una serie de cosas. Dentro de esa cantidad de terapéuticas, una que está últimamente un poco difundida es eso que estábamos mostrando antes, que es un poco la utilización de la realidad virtual en un caso de un ambiente terapéutico. De esto ya se está empezando a trabajar un poco acá en Colombia. Existen muchísimas formas en que uno puede tratar de retirar el miedo, pero para eso entonces tenemos que mirar cómo es que se forma el miedo. Rápidamente vamos a ver un ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo de cómo un animal es capaz de hacer un miedo inconsciente. Podríamos llamar una especie de aprendizaje, un miedo aprendido, una cosa no instintiva, pero un miedo inconsciente. Vamos a suponer de nuevo aquella ratica que teníamos, imagínense una situación de laboratorio en la cual a ella vamos a enseñarle digamos, una asociación aversiva. Imagínense un animal, escucha una campana, suena la campana e inmediatamente después de la campana se le pasa un choque eléctrico en la pata. Normalmente uno piensa un choque es dolor, no. Si ustedes le pasan choque eléctrico a la rata y le da dolor, ustedes están en un modelo de dolor y lo que queremos ver es miedo, esa aversión. Entonces no puede ser tan fuerte como para que le duela. Simplemente es como si fuera un golpeteo en la pata, a nadie le gusta que le golpeteen las patas, entonces ella lo que siente es como que le tocan un poco las patas y entonces la respuesta es de salto. En algunos laboratorios no se cuida mucho de esto y a veces se comete el error de utilizar choques de bastante voltaje que le pueden dar dolor y en ese caso los datos pues
podríamos decir, ya están contaminados, están viciados porque están mirando es dolor y no miedo. Aquí nos interesa es miedo. A partir de estos estudios en otras especies se ha encontrado, por ejemplo, que una de las mejores formas es, sin llegar a utilizar drogas, porque hay drogas que son también buenas para esto, es permitir que, que el animal, en este caso en el modelo que tenemos, vuelva a tener su memoria, en el sentido que se dice una nueva la habilidad de la memoria, es decir, que pueda volver a adquirir aprendizaje. Es algo así como un reentrenamiento, pero tiene que ser un reentrenamiento desde el punto de vista emocional, un reentrenamiento no lingüístico, no verbal, sino un reentrenamiento muchísimo más emocional. Algunas otras formas de aproximarse al problema y que están muy últimamente en boga es lo que ustedes conocen tal vez como las terapias de mindfulness. Es más o menos como una especie de autoconcientización. Eso es factible también llevarlo a la terapéutica y nos permite tener más o menos alguna forma de control. Y una cosa muy interesante que siempre sucede es, tal vez a ustedes les habrá pasado de niños y tal vez todavía lo viven, que cuando hay una película, por ejemplo, de terror en la televisión, no dejan que los niños ni se acerquen. El terror, el miedo, es realmente una emoción, como les decía al comienzo, que es exactamente igual de importante ser desarrollada, tal como lo es la alegría, como lo es el asco, como lo es la ira, como son todas cosas. De tal forma que a veces pasa que cuando uno restringe tanto la posibilidad de que una persona tenga contacto con este tipo de desarrollo emocional, es factible que cree alteraciones. O sea que no estoy diciendo que el hecho de castigar o de no permitir que los niños vean películas de ese tipo es una causante de que ellos después van a desarrollar problemas, pero por lo menos el tener menos familiaridad con esos estímulos les puede hacer un poquito más lábiles a modificarlo y a tener ciertos cambios. En general, una de las cosas más características que les decía es el manejo farmacológico, pero no siempre es lo ideal. A veces es posible que uno sin un ambiente farmacológico pueda realmente llegar a superar esos temores. Y un caso característico es otro miedo que también existe, que es lo que ustedes conocen como el estrés postraumático. Una persona que, por ejemplo, tuvo una situación en la vida que fue muy, muy perturbadora en ese momento y eventualmente sigue y sigue y sigue acompañando y presentándolo. Ese es un tipo muy diferente en el cual hay una especie de estímulo que no esté presente, pero que está generándole una serie de cosas y es como si fuera un circuito que está permanentemente activo. O sea que en esos casos es posible que el tratamiento farmacológico pueda ayudar. Sin embargo, la terapéutica es muy grande. Los modelos animales nos han enseñado que existen ciertas regiones, ciertas áreas que pueden ser más útiles o menos útiles para entenderlo. Y en últimas, en este momento ya sabemos muchísimo más de lo que es el pánico, el miedo, el susto, el terror, inclusive las pesadillas que pueden ser en el comienzo de la noche o pueden ser al final de la noche, al despertar, los terrores nocturnos, la ansiedad sobre todo, muchas cosas que se mezclan, pero de cada una ya conocemos en general en qué región de su cerebro está, cuáles son los neurotransmisores más importantes que hay, farmacológicamente cómo se puede llegar a alterar y lo más importante, cómo eso nos puede permitir tener algunos nuevos conocimientos para poder en situaciones humanas tener alguna respuesta, una respuesta que sea fácil y pues sobre todo utilizable ya. Esto es una presentación muy general. Estudiar miedo y ansiedad, ustedes saben, es una cosa enorme, enorme. Realmente uno puede demorar muchos años. En mi caso personal, yo demoré 4 años haciendo un estudio sobre miedo y ansiedad únicamente, y en unos modelos muy sencillos de sobresalto de la rata. Uno puede estudiar en tanta profundidad que es muy difícil tener un concepto general. Entonces, eso es una cosa que nos permite abrir diferentes visiones y verlo desde muchas perspectivas y tal vez si alguien está interesado en ir profundizar más, la parte de la anatomía, la parte de la farmacología son unas vertientes muy interesantes. Los modelos animales son la única forma en que nos podemos aproximar a ese problema, ya que pues en situaciones humanas no se puede hacer. En situaciones humanas, para algunas personas en cierta formación es común, es conocido el caso de un psicólogo que un día trató de crear una fobia y de hecho la creó en un niño para poder estudiar cómo era el devenir de la fobia. Prácticamente lo que hizo fue explicarnos cómo es la génesis de las fobias, de los miedos, y cuando él se disponía a retirar la fobia, pues para acabar de completar la parte de la teoría, un comité de ética le dijo que no podía seguir estudiando más. Entonces, el resultado, el niño todavía debe tener fobia, o sea que es una cosa que en realidad fue, digamos, truncado, pero fue una primera aproximación. Eso fue mucho tiempo atrás. Actualmente nuestras condiciones éticas ya nos permiten estudiar lo mismo en otros contextos, pero en últimas, hasta el momento, tenemos algunas, digamos, dudas, algunas lagunas, algunas cosas que no conocemos bien. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas, a pesar de que sean hermanas, compartan su mismo medio, tengan la misma cultura, algunas pueden venir a desarrollar más fácilmente que otras
un miedo o una fobia o un ataque de pánico o cualquier cosa. Sabemos que hay una parte genética, bueno, sabemos bastante, pero no tenemos una respuesta única. Una de las últimas cosas que se puede aún trabajar en situaciones humanas para estudiar pánico es la fobia social. A partir de ciertos estudios se ha demostrado que hay una gran intervención de una parte específica del cerebro, un neurotransmisor específico. Se sabe más o menos que la serotonina tiene mucho que ver con esto, una parte del cerebro que se llama el núcleo de Raffet tiene mucho que ver con esto, casualmente la misma región que tiene que ver con la ansiedad general, y además tiene que ver con otro fenómeno muy interesante que es la depresión, los estados del humor y demás. En psiquiatría se sabe mucho que hay una relación muy estrecha, una comorbilidad entre ansiedad y depresión. Últimamente estamos empezando a entender por qué y por qué algunas drogas pueden servir para una y no para otra. Generalmente las fobias sociales son una especie de temor que hasta cierto punto a veces no existe. Hay un problema de diagnóstico ahí. Hay personas que creen que tienen fobia y hay personas que en realidad sí tienen la fobia. Eso ya hace que haya una imposibilidad, digamos, de aproximación clara de comienzo. Muchas personas a veces, no es el caso de todo el mundo, pero muchas personas un poquito para evadir responsabilidades inventan fobias sociales, entonces no tienen que salir, entonces son escudados y la sociedad les permite, bueno, en fin. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de una fobia social estamos hablando de lo mismo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una droga, pues yo creo que todos ustedes conocen, que es la fluoxetina. Es una droga que se utilizó mucho, es el mismo Prozac, se utilizó durante mucho tiempo para estados de ánimo, inclusive aquí en Colombia se vende casi sin fórmula médica, es una cosa bastante terrible, y es utilizada en algunos casos de fobia social, en algunos funciona. Entonces, realmente no es exactamente el caso de lo que es una fobia social, lo que todo el mundo presenta del temor a hablar en público. Hablar en público es una cosa que a veces realmente resulta, digamos, preocupante, a veces no. Por ejemplo, es muy diferente hablar ante 20 personas en una clase que hablar ante 20 personas en una fiesta, por ejemplo, o en otra condición. Hay una cosa muy interesante que es de lo que más se estudia tal vez ya como para concluir esto, y es con relación a las respuestas que uno da emocionalmente. Es una cosa supremamente interesante. Bueno, si uno estudia un poquito la historia del miedo y de las cosas como la ansiedad y demás, antiguamente se decía, sí, cuando usted ve una cosa empieza a sentir el corazón y empieza a sentir todo esto y usted reconoce ahí que está con ansiedad, entonces empieza a sentir la ansiedad. Luego se dijo, no, eso no es cierto porque personas, por ejemplo, que tengan imposibilidades sensoriales siguen sintiendo ansiedad. Entonces es al contrario, usted dice que es ansiedad y empieza a tener respuesta. Hubo como una pelea más o menos entre los dos, una discusión. Últimamente vino alguien, Damasio, tal vez ustedes conocen a Antonio Damasio, él lo que hizo básicamente fue decir, bueno, no es ni la una ni la otra solamente, sino que tiene que ver de dos, y él creó una teoría que todavía utilizamos mucho que se llama de los marcadores somáticos, que es, yo voy a hablar en público y digo, claro, me voy a empezar a poner rojo y voy a empezar a sentir el corazón a 1000 y me voy a empezar así y me olvido y ya. Y sale y le empieza a pasar eso, empieza a ponerse rojo, empieza a sentir el corazón, respira mal y ya, se bloquea. Ahora, ¿qué pasó? Él se predijo que iba a pasar eso, él se está sintiendo. Hay un experimento muy interesante que se hizo frente a eso y es el siguiente. Le dieron a esa persona antes de pasar una droga que se llama propranolol. Eso no tiene nada que ver con la ansiedad en el cerebro, nada. Eso simplemente va al corazón y hace que no tenga una respuesta cardíaca tan fuerte. La persona pasa y habla y empieza y se da cuenta que no tiene taquicardia, que no se pone rojo, que no, y le pasa. En ese caso, entonces, ¿qué tenemos? Una fobia que se cura con una cosa que no tiene nada que ver con la ansiedad, que no tiene nada que ver con el miedo. ¿Era fobia? ¿No era fobia? Bueno, entonces son diferentes formas de tratamiento. Lo más interesante es que a nosotros casi nunca se nos enseña cómo hablar en público. Y casi siempre las personas que van a hablar en público lo aprenden así por sí mismas. En el colegio a veces las personas tienen que pasar y hacer exposiciones, pero nunca le dicen haga esto, piense así, haga, digamos, practique de tal forma, ¿no? Entonces, no hay un entrenamiento. Como no hay un entrenamiento, a uno siempre lo coge desprevenido. Y la primera vez que un estudiante de maestría, por ejemplo, va a presentar su primer seminario, nunca queda bien, porque siempre tiene el problema, están los otros, está el miedo de ser socialmente confrontado y demás. Entonces, digamos que no es fácil saber qué es una fobia, qué no es, y la forma sería simplemente entrenamiento, enseñanza, educación, como en todo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Cambiando un poquito de tema, usted ahorita habló de la amígdala, ¿cierto? Entonces se me entra una duda. ¿Esa amígdala se desarrolla de igual manera en los hombres y en las mujeres? Gracias. Sí, eso es bien interesante. El núcleo amigdalino en realidad es bastante complejo. Uno dice la amígdala
Para empezar son dos y cada una tiene como 14 núcleos. Hay una parte que se llama central, una parte que se llama basal, córtico medial, hay una parte que es la basolateral, cada una tiene su función y demás. O sea, no es una cosa sencilla. Está relacionada con todos los sistemas, principalmente con el olfato, que es como el que más rápidamente la dirige, y la relación evolutiva es porque lo más importante para un animal era conocer, por un lado, compañeros sexuales y por otro lado, presas, predadores. Entonces el olfato es lo primero que dispara las emociones de cualquier animal. Entonces, hablar de la amígdala como tal es una cosa ya compleja. Hay diferencias, sí, entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, también entre hembras y machos en todas las especies, de tal forma que no es muy fácil saber cómo es. Hay una cosa muy interesante y es el desarrollo del cerebro en sí. Yo creo que ustedes saben, ahí se habla mucho de la lateralidad de las funciones en el cerebro y del cerebro dominante, y se dice que, por ejemplo, 98% de los humanos tenemos como cerebro dominante el izquierdo. Eso no quiere decir nada con que seamos diestros o no, quiere decir que ahí estarían los centros lingüísticos, ahí estaría básicamente área de Broca, que son las que producen lenguaje. Pero también eso tiene una serie de implicaciones frente a lo que es el mismo control emocional. La emoción durante mucho tiempo, y eso más o menos como fue más o menos 1912 cuando se propuso más esta teoría, se decía que la amígdala derecha, y específicamente pues todo el hemisferio derecho, era el que se encargaba más de producir la emoción. Hoy en día sabemos que no es así solamente, el izquierdo también contribuye, tal vez el derecho tiene un poco más que ver en la percepción y en otras cosas, pero no en la producción de los estados emocionales. Entonces hay una serie de diferencias, pero cosas tan especializadas como saber qué pasa con la amígdala específica del cerebro dominante y del hemisferio dominante y del no, no se pueden estudiar sino únicamente una especie que tenga dominancia marcada como nosotros. Y pues, como decíamos, por condiciones éticas no es muy claro, no se puede estudiar muy bien. Hay unos experimentos muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, en chimpancés, y es remover las amígdalas. Eso se hizo hace muchos años, 1950 más o menos, y se creó una condición que se llamó el síndrome de Cleaver, síndrome de Cleaver-Ibice, que se llamaba un animal que no tiene las amígdalas, entre otras cosas, perdía el miedo. Un chimpancé, por ejemplo, cuando ve una serpiente se asusta mucho. Esos chimpancés sin amígdala se aproximaban a la serpiente y se la metían en la boca para ver si era serpientes de caucho, claro, porque era una condición de laboratorio, para que no pasara nada. Pero pues ellos no tenían el miedo real que deberían tener. Luego la amígdala tenía una diferencia ahí. Se estudiaron socialmente también, hubo diferencias, si era un macho alfa o si era el que le seguía, en fin, una serie de estudios, pero no podemos saber exactamente cuál es la diferencia específica entre uno y otro. En cuanto a hembras y machos, como decías al comienzo, la parte olfativa tiene muchísimo más que ver con funcionamiento de la amígdala. Algunas hembras de algunas especies, por ejemplo, se basan en eso para poder tener todo su comportamiento materno, para poder, por ejemplo, cuando huelen ciertos olores, pueden evocar ciertas respuestas de agresión, que decíamos hace un momento, pero en los machos no se encuentra. Ahora, ¿qué tan solamente está relacionada con el temor o tiene que ver eso también con la agresión? Es una cosa que todavía no se ha estudiado muchísimo. La amígdala es un tema que, a pesar de que se conoce mucho de él, en ese tipo de cosas tan específicas como su relación específica con el miedo, con tal cosa, no es muy claro. Una de las cosas interesantes que estamos trabajando en estos momentos también es esto. El ejemplo que yo decía de la rata que escuchaba el tono, también es posible hacerlo con la visión. Lo que pasa es que no sabemos todavía muy bien cuál es la vía. Nosotros en mi laboratorio estamos trabajando con eso, tratando de ver cuál es la forma en que el sistema visual llega a la amígdala para que la amígdala sepa si debe o no tener miedo. Tal vez ese tipo de cosas nos arroje un poco de luces frente a las diferencias en machos y hembras, porque hay cosas que a algunos machos les dan ansiedad y a unas hembras no. Entonces es bastante complejo, no hay una respuesta única sobre eso, no se sabe exactamente cómo es. Datos aquí, datos allí, pero no hay nada muy claro. Buenas noches. Tenemos como un par de preguntas desde la gente que está siguiendo la conferencia por livestream. Una es como si hay alguna correlación entre el miedo y la risa. Bueno, específicamente, como todo es un sistema emocional, es posible que alguna área esté involucrada en diferentes respuestas. Hay pocas personas que tienen una relación muy estrecha entre la risa y el llanto, por ejemplo. No son muchas, pero existen. Son personas que, bueno, a todos nos pasa que nos reímos mucho y empezamos a llorar, pero no es llanto de verdad. Hay personas que se ríen y como respuesta a la risa realmente empiezan a llorar y terminan llorando por un llanto real. Es muy poca la cantidad de gente que lo tiene, pero lo tiene. Imagino que una relación parecida tiene que haber entre esos dos fenómenos. Pero hay una cosa que es característica. A veces personas cuando sienten mucho miedo lo que hacen es que empiezan a reír. Entonces tal vez es una forma, a veces en algunos modelos animales se habla de lo que son las estrategias
como de respuestas alternativas, más o menos, como una serie de reacciones, de respuestas que no tienen un fin, pero que pueden, digamos, salen espontáneamente. Una de las que más se ha trabajado en el caso de las ratas es la limpieza. Ustedes han visto que a las ratas les gusta mucho limpiarse los bigotes. A veces la rata está en una situación de ansiedad donde lo último que debería hacer sería ponerse a limpiar los bigotes y lo hace. Entonces como que no sabe qué hacer y podríamos antropomorfizar diciendo del desespero le da por limpiarse los bigotes. Es posible que una persona ante una situación de miedo tenga una respuesta emocional que no está muy clara y por eso lo hace. Pero eso no es muy normal, es una cosa que pasa a veces. Bueno, y la otra es que si es posible como producirse miedo uno mismo de manera consciente, producir ese sentimiento, y Entonces, si es así, ¿cómo se podría como tratar? Eso pues asociado a las fobias sociales y a la manera en que uno crea fobias sociales. supremamente interesante, es una pregunta que realmente es muy interesante porque sí es factible. Hay unas condiciones en las cuales uno no puede hacer, por ejemplo, producirse risa. Realmente yo no puedo hacerme así, darme cosquillas y reírme, pero algunas personas lo hacen. Uno de los rasgos que tienen algunos esquizofrénicos es ese. Algunos esquizofrénicos son capaces de hacerse cosquillas, porque no tienen un fenómeno interesante que es como, digamos, la predicción, como la anticipación. Yo sé que no me va a hacer cosquillas porque sé lo que me va a pasar. Yo sé que voy a sentir, entonces no siento cosquillas. Pero cuando ese sistema no está muy bien, es posible que se dé. Una cosa más o menos parecida podría funcionar en esto. Uno puede realmente autocrearse miedo y de hecho es muy fácil crearse miedo. No es más sino que ustedes se queden solos un día en la casa, ponen Poltergeist o ponen El Exorcista, se quedan solos de noche y posiblemente muchos empiecen a tener algo de miedo. No todos, pero muchas personas pueden empezar a sentirlo porque es una respuesta tan instintiva. Igual que si colocan la radio y escuchan, por ejemplo, música, empiezan a ponerse un poco más alegres si es la música que les gusta, o empiezan a escuchar chistes y se ríen, o sea, uno puede inducirse cualquier tipo de sensación. Eso aparentemente es una cosa como digamos muy normal, pero tiene una aplicación enorme frente a lo que es la terapéutica y la génesis de la ansiedad. Hay personas que en realidad no experimentan la ansiedad como una cosa externa, pero ellos mismos se la van creando a lo largo del día. Hay gente que comienzo por la mañana, cuando se despierta dice, hoy me voy a encontrar con fulano y eso va a ser terrible y ya, queda digamos de alguna forma, podríamos decir como predispuesto, empieza a aquellos circuitos que decíamos a reactivarlos y entonces empieza a tener todo el comportamiento. Y de la misma forma que aquel que sabe que cuando va a salir se empieza a poner rojo, él también ve al que no le gusta y empieza a poner lo mismo y siente la ansiedad y todo igual. O sea que es una cosa que realmente uno puede más o menos ver. Hay situaciones que son muy exógenas, por ejemplo, nosotros estamos trabajando hace algún tiempo, estamos trabajando con unas ratas, hay unas ratas que tenemos, esas ratas fueron creadas en Río de Janeiro, algunas de ellas son muy valientes y otras son muy cobardes, entonces son dos cepas de ratas, se hizo muy fácil, simplemente las que eran muy valientes se fueron apareando entre ellas y se crearon dos líneas diferentes, estamos mirando el cariotipo, hay una serie de diferencias, en fin. Las que son muy valientes, por ejemplo, son animales que no le tienen ningún miedo, por ejemplo, a aquellos choques que decíamos, ellas ven la luz y siguen comiendo. Saben que viene un choque, pero como no es fuerte y no les duele, no importa mucho. Las otras, las que son muy cobardes, realmente ven la luz y ya quedan instantáneamente en freezing mucho tiempo y es un buen modelo para entender esos tipos de ansiedad que son dados por esto. Esto lo hacemos con el profesor Landeira Fernández de la Universidad en Río de Janeiro y con una persona que está estudiando doctorado con él que es Laura León. Laura León inclusive es miembro de mi equipo de trabajo acá en Bogotá. Con ella estamos trabajando otra serie de modelos para encontrar justamente cómo el animal podría aprender a autoinducirse miedos y cosas. Lo que hemos visto es que el animal no puede autoinducirse pánico, puede autoinducirse ansiedad y algunas otras cosas, y hasta creemos que lo puede comunicar a otros con ultrasonidos, pero no puede crearse el pánico. Pánico como una respuesta no es una cosa muy fácil de crear. Entonces, de nuevo tenemos a la diferencia. Buenas, yo iba a hacer una pregunta. Yo le tengo fobia a las cucarachas y comencé el tratamiento, primero con fotocopias de cucarachas, entonces empecé a evolucionar tratándomele de acercar porque me quitaban el oxígeno, yo caía al... Entonces yo ya luego vine a trabajar acá y empecé a superar muchas cosas, pero yo me quedé como en un, a ver, en stop, en stand-by, porque yo voy allá hasta superar, llegar hasta donde están ellas, las puedo mirar, acercar, pero cuando yo voy a tratar de que ellas se me suban, me da todo otra vez, me devuelvo, me devuelvo otra vez años atrás. Sí, no, totalmente. Sí, no he podido superar es nada. entendible, sí. Pero yo te preguntaría una cosa, ¿tú para qué quieres que se te tuban cucarachas?
O sea, no es necesario que uno se le suban las cucarachas, a no ser que sean comida, que uno se las quiera Sí. comer. Contenerlas a esta distancia y no hacer la respuesta Lo suficiente. que pasa es que cuando a mí se me aparezca una cucaracha, yo no tener temor de que se me apareció Sí. y yo poderla vencer, pero a mí se vuelve y se me aparece y yo siento que me va a matar. Sí, yo lo digo un poco en broma, pero es más o menos así. Muchas personas le tenemos miedo a las cucarachas. Llega una situación en que el miedo ya es realmente tan patológico que si tú te imaginas la cucaracha, ya empiezas. Es más, a veces estás estudiando un paper y te imaginas la cucaracha, eso ahí ya requiere una atención. Pero ver una cucaracha de lejos y tener una especie de sobresalto y pues más o menos tratar de huirle es una cosa que es hasta cierto punto adaptativa. Nosotros no somos ya insectívoros, afortunadamente, entonces ya no dependemos de ella. A mí me parecería terrible realmente si eso le pasara a un chimpancé. El chimpancé vive de eso, a una rata. La rata instintivamente busca la cucaracha y se la come y sabe exactamente cómo comérsela, es una respuesta instintiva. En ese caso, un miedo que tuviera una rata a una cucaracha podría significarle la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, yo creo que realmente las terapéuticas que uno utiliza a veces son útiles, a veces no, depende del tiempo, depende de la constancia. A veces, por ejemplo, es tanto el miedo que la persona en el consultorio dice, sí, ya pasé, ya no tengo miedo, pero no es cierto, simplemente porque tiene miedo a afrontar. Eso puede pasar. Y llega un punto que realmente, como tú dices, se estanca y llega un punto en que no puede avanzar porque le faltó cumplir algunas etapas. Entonces ahí toca volver y hacer. Es un tratamiento bastante largo. Si te apuntas a una implosión, o sea, colocarte un cuarto lleno de cucarachas, podría ser una… Hola, yo no sé si de pronto entendí mal que el miedo está como ligado a la zona del hipocampo. Entonces eso tendrá algo que ver con el Alzheimer, pues las personas que tienen Alzheimer, como Eh, ante el miedo. sí, en realidad la palabra sistema límbico quiere decir la parte del cerebro que se relaciona con las emociones, con todas las emociones. Sistema límbico en realidad inicialmente fue escrito hace muchos años por Paul Broca, eso fue finales del siglo XIX. Después fue retomado por alguien que se llamó Pepys. Yo creo que todo el mundo conoce el circuito de Papez, el dibujito que presenté era más o menos eso, el circuito de Pepys, él fue el que definió estas áreas. Y lo más interesante es que cada día se le colocan nuevas y nuevas áreas. Al comienzo era solamente hipocampo, fornix, tubérculo mamilar y un poquito del núcleo anterior del tálamo nomás. Pero últimamente se han colocado muchas más áreas, inclusive la amígdala es más o menos una adquisición reciente, la avénula, por ejemplo, que poco sabemos de los núcleos avenulares también hace parte. O sea que es una cosa que en realidad va creciendo y si uno se da dando cuenta, en realidad todo nuestro cerebro está hecho para eso. Nosotros somos animales absolutamente emocionales y nuestra corteza cerebral regula un poquito esa emoción, pero en realidad nuestro comportamiento instintivo es mucho más importante. Nuestro comportamiento emocional es en realidad lo que nos mantiene vivos, por tanto no podemos simplemente pensar que somos animales racionales y que tenemos que desconocerlo. Entonces es muy factible que tú encuentres un área, como por ejemplo el hipocampo, que se relaciona con muchas funciones. Una de ellas es la emoción, pero también la memoria, la formación de recuerdos a largo plazo. Otra, la navegación espacial. Hay que dar algunas células que son las que activan cuando tú, por ejemplo, estás en una situación y reconoces el lugar en que estás. Si no se reconoce, esas células se activan de forma errática, en fin. Tiene mucho que ver en el aprendizaje durante el sueño. Cuando una persona, por ejemplo, entra en sueño, el hipocampo cambia de actividad, tiene que ver con la novedad. Cuando uno ve una situación novedosa, el hipocampo inmediatamente cambia de actividad como una forma de aprestar a la corteza para que memorice las cosas, en fin. O sea que no podemos decir que una región del cerebro se relacione con una única función, está muy relacionado. Y naturalmente en caso de Alzheimer o cualquier otra demencia, pero principalmente en esta, hay una muerte celular masiva en muchas partes. Tal vez comience en hipocampo, el hipocampo recibe mucho aporte por acetilcolina de unas células que se llaman del núcleo de Meynert, que es más o menos como el pedacito del septum. Esa parte, cuando deja de funcionar, hace que el hipocampo pierda su regulación, pierda su función. Ustedes han escuchado lo que es la escopolamina, burundanga, gente que le dan burundanga para robarlos. ¿Qué pasa? La persona sigue pensando, sigue actuando, bueno, tal vez se ponga un poquito más emocional, le da más risa y demás, pero lo que pasa importante es que no puede almacenar nuevos recuerdos. ¿Por qué? Porque es como si tuviera una especie de Alzheimer en el hipocampo y temporal, no más. Si lo vemos desde la otra perspectiva, una persona con Alzheimer es como si estuviera emburundangada todo el tiempo y en todo el cerebro. Entonces lo que tenemos es una pérdida de la función del hipocampo y con eso se pierden todo el control emocional, todo el control de memoria, amnésico y demás. Entonces no podemos pensar que la estructura del hipocampo solo se relacione con una o con otra, está relacionado con todo, es exactamente el centro del cerebro donde está todo confluyendo.